Ya llevamos con esto muchísimo, más de un año. Y También. lo peor es que no ha terminado. Y eso tiene que tener clara la ciudadanía también para prepararse que esto debemos lidiar finalmente, Mariela. Hasta finales de año es difícil que alcancemos una inmunidad colectiva suficientemente grande. Y pues hace años que no lo tenía, él dice que es porque no lo he invitado, o sea, es culpa de Tatiana. Con el doctor Fernando Zacote, especialista en salud pública, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública también. Doctor, un gusto para nosotros tener una eminencia como usted con nosotros acá en Radio Fuego 106.5, en Facebook Live de Mariela Viteri de Radio Fuego y obviamente también en Mariela TV en las apps de Fuego. Doctor, la situación del COVID actual desde el punto de vista de la salud pública, ¿cómo usted la encasillaría? Gracias, Mariela, por la invitación. Sí. Bueno, la situación es en extremo preocupante. Ciertamente, Ujú. el momento en que se conoce que existe un número importante de fallecimientos sobre lo que se registraba antes de la pandemia y el momento en que usted conoce que hay ahora mismo centenares de personas esperando una unidad de cuidados intensivos, ese es un indicador que a todas luces nos indica que la situación es particularmente crítica. Claro, pero salud pública siempre, a ver, uno estudia para salubrista, uno estudia para salud pública, hay seminarios, es una ciencia completa. ¿Cuál usted cree que sería la mejor forma de nosotros poder aportarle a la salud pública del Ecuador, pues para que todos salgamos adelante, en vista de que la cantidad de vacunas que están fabricando los laboratorios, que era lo que hablábamos, todavía son, pues es ineficiente las cantidades, no la vacuna como tal. Las cantidades son las ineficientes porque no hay suficientes laboratorios que estén haciéndola y porque somos 7.000 millones de personas en el mundo y tenemos que estar vacunados al 70% para la inmunidad de rebaño. Así que pues, los laboratorios son solamente unos 10 que están haciendo vacunas y como gran cosa hoy día Sinovac y Sputnik dijeron voy a hacer 100 millones de vacunas. Muy bien, bienvenidas, pero realmente no hay cama para tanta gente, ¿no? Entonces, realmente quisiera saber de qué forma podemos aportar hasta entonces, hasta estar todos vacunados Mm, para la salud pública del Ecuador. mm. Bueno, su argumento y su razonamiento es muy importante. La vacuna no es una bala de plata ni una solución milagrosa. La vacuna tiene que ser considerada naturalmente como un recurso de gran importancia en salud pública, así lo ha demostrado a través de la historia, Exacto. pero necesariamente tiene que estar acompañado de varias respuestas de salud pública. Una de ellas, la más importante, diría yo, y que lastimosamente no se lo ha hecho en toda la dimensión, en el caso ecuatoriano y en otros países, es la respuesta preventiva a nivel de barrios y comunidades. Las epidemias no se ganan, Mariela, en los hospitales. Las epidemias se combaten donde se originan, en barrios y comunidades. ¿Mediante qué? Mediante un sistema de identificación temprana a través de número de pruebas diagnósticas, pero en muchísima mayor escala, para poder identificar tempranamente a una persona que está asintomática con síntomas muy leves, pero que igualmente contagia. Entonces, ese es el punto fundamental, un rastreo epidemiológico lo más activo posible, lo más cerca del barrio, de la familia, de la comunidad, y esa respuesta de salud pública, por ejemplo, infortunadamente, ha sido muy débil en el caso ecuatoriano. O sea que lo que usted me está tratando de decir es que la unión de los COEs cantonales, que son más de 200, o sea, es básica para la superación de esta pandemia. Sin duda, y yo creo que algo que se ha demostrado y hemos aprendido en la pandemia es que actores institucionales como los municipios, como las juntas parroquiales, tendrían que estar muchísimo más activas en coordinación directa con el Ministerio de Salud Pública, naturalmente, a efectos de poder otorgar esta respuesta. Creo que una lección que vamos aprendiendo, la pandemia está lejos de terminar, infortunadamente, por las razones que usted bien ha señalado, es decir, se necesita un volumen importantísimo de población protegida con la vacuna y estamos muy lejos de ello. Entonces, en ese sentido, la respuesta de salud pública, institucionalmente hablando, tiene que considerar
a estos actores que en general, digamos, anteriormente no tenían tanta participación en salud o tenían una participación muy marginal, pero hoy se ha demostrado que unos en mayor grado, otros en menor grado, pero todos han contribuido y es el momento de crear una nueva arquitectura institucional en el que el municipio, la junta parroquial sea la base de la respuesta comunitaria en salud pública. Porque pareciera que lo que pasó en mayo pasado acá en Guayaquil, que hubo esta ola inmensa, obviamente, y luego bajó y llegó a casos a tener 0 fallecimientos por COVID en mayo y junio, pareciera que ahora no se puede lograr. ¿Qué está pasando? Que ahora sí no lo pueden lograr y no quiere decir que no estén trabajando. ¿Dónde realmente está la falla? ¿Hay nuevos elementos? A ver, también hay que comprender naturalmente en que en el caso de Guayaquil se dio un fenómeno realmente dramático, muy doloroso, Uh ¿no es -huh. cierto? Usted tuvo una exposición de muchísima gente en un periodo muy corto de tiempo. Así es. Eso determinó que en pocas semanas usted tenga 15.000 fallecimientos en exceso de lo que normalmente había. Entonces, eso es una cifra realmente muy grande y claro, eso demostraba que para aquel momento no hubo una respuesta ni nacional, ni municipal, ni ciudadana. Fue realmente una situación dolorosa, extremadamente trágica. Entonces, naturalmente, luego de eso, con semejante exposición, ya vino un declive natural por el comportamiento de la enfermedad. Pero luego, dado que de todas maneras ya nuevas Como a personas. cero, doctora, cero, Sí, claro, cero. claro, pero claro, se explica por el hecho de que en un momento dado, en cortísimo tiempo, hubo tantísimos fallecimientos, de tal manera que luego que ya se iban incorporando mayor número de personas que eran susceptibles de que se infectaban, nuevamente comenzamos a tener un comportamiento de un mayor número de casos de fallecimientos, sin duda, bajo control. En el Ecuador afortunadamente, es que no podría esperarse, no se ha vuelto a repetir y yo creo que no se va a repetir lo que pasó en Guayaquil. Pero de todas maneras, en términos generales en Ecuador, ese fue el primer momento. El segundo momento fue aproximadamente en junio, julio, agosto, sobre todo en provincias de la Sierra, en donde hubo un número importante de casos y hoy estamos en una situación más o menos semejante en el que en todo el país, en mayor o en menor grado, estamos con esta situación crítica. Ok. ¿Cuál sería el aporte entonces que usted cree que puede sugerir a los COEs cantonales? Ya no al COE nacional, porque el COE nacional tiene que estar obviamente ligado con los COE cantonales, que son los que realmente son los, hacen el accionar. ¿Ok? ¿Cuál sería, qué usted sugiere, así de manera práctica, para que el COE cantonal, todos los COE cantonales, puedan llegar a ser? Sí, nosotros hemos sugerido algunas medidas concretas para intervenir en este momento. La primera, Uh -huh. sin duda alguna, es enfrentar las carencias dramáticas que hay en los hospitales y en unidades de cuidados intensivos. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, no hay sedantes, medicación específica para el momento de intubar a una persona. Hay una serie de requerimientos en insumos. Una unidad de cuidados intensivos es muy compleja, tiene una cantidad de demandas y eso tiene que solucionarse de manera inmediata. Inmediata. El gobierno, a pesar de que está en su último mes de mandato, no puede soslayar su obligación de abastecer y de llenar estas necesidades que no pueden esperar. Si los hospitales están saturados, pero además no tienen los insumos y medicamentos necesarios, evidentemente es una situación que está absolutamente cerca del colapso. Esa es la primera medida que hemos sugerido de carácter inmediata y que me parece que inclusive debería también convocar a la solidaridad en general de empresas del sector privado. Este es el momento que hay que estar allí también con otras acciones que son tener también personal ya de relevo. El personal de salud está agotado, está realmente también en una situación extremadamente, ha tenido un trabajo muy intenso. Esa es uno. La segunda que hemos mencionado es naturalmente el incremento de pruebas diagnósticas. Ahora hay más oferta de pruebas PCR y pruebas de antígenos para detección oportuna, junto con este sistema de vigilancia epidemiológica. Un ratitito, anotemos algo, cosas que me interesaría anotar y puntualizar. Cuando usted dice sedantes, para que los chicos sepan, para que la gente sepa, y no por morbo, sino porque es una realidad. A ver, cuando te van a entubar, te va a doler la vida.
No, no, es que tiene que estar sedado para poder intubarle, no se le intuba en vivo, o sea, tiene que Y si no necesariamente. hay esos sedantes, O sea, naturalmente allí viene el tema de que hay personas que están en espera de cuidados intensivos. Esta espera de cuidados intensivos es contradictoria con la noción de urgencia. Si una persona está, ¿no es cierto?, esperando una cama de cuidados intensivos, quiere decir que si se prolonga demasiado tiempo esa espera, pues obviamente que infortunada y dolorosamente tiene altas probabilidades de fallecer. Así de dramático y de trágico es el asunto. De tal manera que, claro, utilizan otro tipo de medicación, utilizan, de alguna manera los médicos tratamos y tratan quienes están en cuidados intensivos de responder a ello, pero evidentemente esa es apenas una carencia junto con otro tipo de medicación y junto con otro tipo de insumos que, insisto, hace ya varios meses que hay carencias. Usted ha visto, Mariela, cómo las personas desesperadas salen a buscar medicación, insumos y con búsquedas angustiosas a costos que están sobre el, las posibilidades de el mucha gente. tocilizumab está un poquito, está escaseando, o sea, la gente lo está pidiendo por diferentes lugares y pareciera que no hay, que no tiene ni siquiera que ver con el gobierno, sino que no hay. Yo creo que allí viene también otra vez esa falta de planificación oportuna, porque esto se conocía, ¿no es cierto? Cierto es que hay una demanda creciente, así como de vacunas, también de insumos en prácticamente el mundo y ahora mismo en América Latina que estamos atravesando una situación especialmente dura. Sin embargo, creo que también todos estos mecanismos que ya son parte de estas debilidades del sistema de salud, Mariela, que son imprescindibles corregir, evidentemente eso toma tiempo. El próximo gobierno tiene una tarea extremadamente demandante, es una Es de lo responsabilidad primero grande que la van que a tiene. tratar en la reunión que se va a dar con el presidente, entre el presidente electo y el presidente Lenín Moreno. Guillermo Lazo y Lenín Moreno van a hablar de la vacunación, es el tema principal en la reunión que van a tener esta semana. Yo creo que es bien importante destacar no solo la vacunación. Por ejemplo, yo soy crítico respecto de toda la actividad de publicidad que está haciéndose de la vacunación. Está bien, no quien lo duda. Sin embargo, la vacunación, volvemos a insistir por lo que usted también comentó, que debe ser parte de una respuesta integrada, que hay estas 4 o 5 acciones que ya hemos señalado algunas, la vacunación en sí mismo también, y otra que ciertamente tiene que ver con funcionamiento del COE nacional y provinciales. En un momento dado, aumentar las medidas de restrictivas para la movilidad. O sea, eso es inevitable cuando la situación está fuera de control, pero insisto, sola no funciona. Tiene que ser parte de este conjunto de 5 elementos en el que el último es un tema de información, educación y comunicación con enfoque de riesgo, ¿no es cierto? Dirigido sobre todo a aquellas poblaciones que tienen mayor problema para ir con este mensaje comunitario que surja desde el propio barrio, la comunidad, porque es que no tiene sentido, no hay policía que avance para No, controlar todo este tipo de inconductas que hay. Es mucho mejor, digámoslo simultáneamente, ¿no es así cierto? También trabajar en esa concientización comunitaria, local, barrial, para evitar que se produzcan esta serie de problemas de aglomeraciones que sin duda están en la génesis del problema. ahora, usted dijo algo muy importante que fue lo que realmente logró bajar las estadísticas de fallecimientos en Guayaquil el año pasado. Y fue el hecho de que pues, hubo un conglomerado de la empresa privada para ayudar a todas las personas. O sea, realmente hubo una fusión entre gobierno y también empresa privada para esta ayuda. No sé si ahora se está dando la misma medida, no sé qué sabe usted. Bueno, yo entiendo que hay algunas iniciativas y espero que efectivamente así sea. Yo creo que este instante es preciso armar esta suma de voluntades debidamente organizada. Ciertamente, Mariela, que se necesitan recursos. El gobierno tiene la obligación de asignar en lo que pueda y lo que debe. Sin embargo, también se choca a veces con problemas burocráticos, por ejemplo, de procesos para adquirir insumos, etcétera. Entonces, yo creo que allí la empresa privada podría hacer una contribución efectiva, directa, por ejemplo, directamente para cada hospital, de estos hospitales que están atendiendo mayor número de pacientes, a efectos de poder solventar estas necesidades. La Sociedad de Salud Pública está, a raíz de nuestra comunicación que hicimos el día de ayer,
hemos encontrado alguna receptividad y hay algunas instituciones y empresas que están dispuestas, así que nosotros vamos a tratar, obviamente con nuestras limitaciones, de canalizar en definitiva y poder conocer estas necesidades imperiosas para contribuir. Este es el momento de sumar esfuerzos desde todos los sectores porque esta es una tarea de reconstrucción nacional. ¿Cómo le hacemos entender a los chicos que están farreando y que realmente ponen, porque hay un video que circula clausurado, se abre, es la gran farra ahí adentro? ¿Cómo se les hace entender a estos chicos que realmente están jugando con la vida de ellos, de sus familiares, de sus hermanos? O sea, yo digo, ¿será que hay que explicárselo morbosamente? Hay que decirles cómo es la cosa, cuánto duele ponerte un tubo en la boca o que te corten aquí porque no puedes respirar. Hay que hacerlo, o sea, ¿cómo se lo explicamos? ¿Le Sí, hacemos sí. dibujitos? ¿Realmente, cómo realmente se le toma conciencia? También va en contra de los padres. ¿Ah? Los padres que son más conscientes deberían aprender a, a limitar a sus hijos. Yo creo que tiene que ver mucho con la actitud permisiva de los padres. Sí, yo creo que es un conjunto de elementos, pero por ejemplo, lo que usted bien ha señalado, ¿no es cierto? Y como comunicadora experta sabe que hay formas de llegar a la población y formas particulares de llegar a los chicos, por ejemplo. De tal manera que creo que una actividad Se de les ha comunicación. dicho de todo, pero se les ha dicho de todo. La farra sigue primando, o sea, no puedo entenderlo realmente. Sí, insisto, hay también algunos aspectos que no son fáciles también de comprender y de abordar. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en menos de 2 semanas el Día de la Madre, pero entonces el Día de la Madre también hay estos aspectos sentimentales, de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces para eso es, creo yo, esta comunicación de carácter general junto, por ejemplo, con esta publicidad que está haciendo el gobierno, debería tener una campaña sostenida de comunicación muy fuerte para incentivar este tipo de comportamientos. Usted sabe que cambiar comportamientos no es fácil. Sin embargo, este es un instante en el que hay que redoblar esfuerzos y también hay que insistir sobre algunas manifestaciones. Por ejemplo, estoy viendo manifestaciones en sectores indígenas, en donde sectores de comunidades campesinas, donde ¿No? se siguen manteniendo cierto tipo de actividades o de prácticas que ciertamente están muy dentro de la cultura de las personas, pero parecería que no dimensiona Por ejemplo, efectivamente cómo esto afecta y puede afectar por ese momentito de distracción, por que es lo ejemplo, que puede pasar por ejemplo, un par de doctor semanas más tarde. Caputo, pues, por ejemplo, en las Bueno, comunidades ahora indígenas, ¿cuál es hace la poquitos días se conoció en la prensa, por ejemplo, cómo en Peguche, en Otavalo, hubo un festejo en el Coliseo con 3.000 personas en un ambiente cerrado que evidentemente era absoluto bomba de tiempo para que se generen casos. Pero también hay otro tipo de estas manifestaciones, digamos, ¿no? Y señalo ese como un ejemplo, pero si están también hay prohibidas? Pero si están otros. prohibidas, ¿cómo se pudo haber permitido por el COE cantonal que se den ese tipo de cosas? Es que allí viene esto que estoy comentando. Lo fundamental debería partir de la propia ciudadanía, porque de lo contrario, pues la policía tiene que estar de un sitio a otro, de un sitio a otro, y es imposible que se alcance. Además, no es la lógica. La lógica es esta noción de solidaridad que yo creo que sí el gobierno en lo que le resta y el próximo gobierno tiene que contemplar una actividad de comunicación debidamente sustentada, estudiando también el público del destinatario al que va, tratando de comprender las razones propias de los chicos, de los jóvenes. También hay que entender que estamos en un momento de fatiga pandémica. Ya llevamos con esto muchísimo, más de un año y lo peor es que no ha terminado y eso tiene que tener clara la ciudadanía también para prepararse que esto debemos lidiar finalmente, Mariela. Hasta finales de año es difícil que alcancemos una inmunidad colectiva suficientemente grande. También tenemos el problema de la disponibilidad de las vacunas. Pero luego, seguramente vamos a tener que mantener un sistema permanente de vacunación año tras año contra esta enfermedad, así como todas otras. Por tanto, allí viene toda la estructura en cambio de salud pública, de atención primaria de salud, que junto con los municipios ofrezcan esta base local, comunitaria, lo más cerca posible de las familias y comunidades donde podamos intervenir.
¿Cómo podemos hacer que otras enfermedades, como el dengue, por ejemplo, no sean, pues, digamos que no compliquen la situación del Mm. COVID? ¿Cómo se puede manejar este tema tanto, pues, en el hogar como en los COE cantonales, en los municipios, ¿no? No, digamos, mucho de eso tiene que ver, por una parte, con las medidas de prevención que ya conocemos, por ejemplo, evitar todo el asunto de criaderos de Ujú. mosquitos, etcétera, ¿no es cierto? Pero a la vez también viene este factor que es de respuesta local en salud, estas pequeñas unidades de salud barriales, comunitarias, que yo creo que es el momento de unir los esfuerzos del ministerio, del seguro campesino, de los municipios. Debería, lo más cerca posible de cada familia, tener un dispensario, un equipo de salud bien dotado, inclusive ahora con elementos tecnológicos que facilitan mucho las cosas, telemedicina, aplicaciones, otro tipo de recursos. Y Ujú. entonces allí funciona, ¿no es cierto? Porque lo más cerca posible de la familia hay un diagnóstico ya rápido, un diagnóstico diferencial y un tratamiento según la naturaleza misma de la enfermedad, insisto, con todas las medidas preventivas, educativas, que hoy más que nunca tienen que fortalecerse. ¿Usted cree que esta ola baje, doctor Sacoto? Mire, como ha pasado siempre, ¿no es cierto? Una vez que lamentablemente mueren muchas personas, entonces, y también los casos van por efecto mismo de la evolución natural, si se quiere, así se llama, el comportamiento natural de la enfermedad, va a haber momentos en que va a disminuir la carga, la presión. Pero insisto, en este instante, lo que nosotros estamos viendo es una tendencia incremental. Tremendo. Hasta que baje tendrá que pasar por lo menos un mes, pero en ese mes puede producirse muchísimos más fallecimientos. Vuelvo a repetir, hay el 1 de mayo, espero que también haya la conciencia suficiente para pues no realizar Cierto que este tenemos tipo ese de periodo, ¿no? ahora primero, luego el Día de la Madre, que es una semana más tarde, de tal forma que todos estos aspectos realmente hay que tomar en consideración para poder aplanar esta curva con estas 5 medidas que hemos comentado, 5 medidas, entre las cuales también lo importante es tener información epidemiológica eh, eh, fundamentada, saber exactamente, con la mayor exactitud, dónde es lo que, porque la pandemia no se distribuye uniformemente en los lugares, se distribuye más en algunos sitios, en algunas características, y entonces en aquellos intervenir con mayor profundidad. Todo eso es parte de la respuesta. Lamentablemente los dos gobiernos, del anterior y el actual, realmente fracasaron en gran medida y que ahora le corresponde al nuevo gobierno, en quien tenemos las mejores expectativas, pues que pueda asumir que es un reto realmente de gran magnitud. Doctor Sacoto, ya para finalizar, repitamos en resumen las 5 medidas que usted sugiere Uh -huh. y con eso lo dejo tranquilo y finalizamos la entrevista. Muchas gracias. La primera, naturalmente, este momento responder a las necesidades inmediatas de cuidados intensivos y de hospitalización, de emergencia, con los insumos y medicamentos respectivos. Entre ellas se incluye, naturalmente, incrementar el número de pruebas diagnósticas, que sería el segundo punto, fortalecer la vigilancia epidemiológica y el rastreo para evitar que los casos lleguen y se produzcan y lleguen al hospital a través de este sistema de vigilancia epidemiológica comunitaria con un mayor número de pruebas diagnósticas. Tercero, una actividad de vacunación que se intensifique, sobre todo dirigida a grupos que tienen mayor riesgo de morir, como son personas mayores de 65 años, por supuesto, todo el personal de salud y personas que tienen estas comorbilidades. El cuarto punto, naturalmente, estas medidas también de confinamiento selectivo, de restricción de movilidad que tienen que estar en manos del COE nacional, COEs cantonales. Y la quinta, este sistema o estas iniciativas de comunicación con enfoque de riesgo, sobre todo enfocadas en aquellos sitios donde hay más dificultad, para que se estimule la conciencia y la responsabilidad ciudadana de corresponsabilidad en aquellos sitios en general, pero también en aquellos sitios en donde la situación es más grave. Yo creo que estos 5 elementos, después habrá que incorporar otro adicional, pero toma su tiempo, que es este sistema de vigilancia genómica, que hay que hacerlo sistemáticamente para ir identificando las variaciones que tengamos en cuanto a mutación de virus,
etcétera, que tiene también cierta gravedad o cierto peligro, digamos, y hay que estar alertas para saber sistemáticamente dónde es que existen, a efectos de poder también tomar las medidas del caso hasta donde sea posible. Pero paralelamente se está haciendo, doctor, porque ayer salió la noticia, no sé si fue una prensa roja, que dijeron, en Puerto Viejo está el virus, está la variante de Brasil. No, Entonces, yo, ay, la variante, yo ni paso por Puerto Viejo si me voy a Bahía, no se me ocurre. Pero están no, alerta de la ciudadanía, a pero ver, en este momento hay tres universidades, pocas universidades que están obvio, haciendo ese diagnóstico de genómico, las el Instituto variantes, de Salud ¿no? Pública también, sí, pero es, ¿cómo le explico? No es una cuestión sistemática. En el caso de Inglaterra, ellos identificaron esa variante en septiembre del año pasado, porque a un número, al 10% de todos los casos se hacía la identificación genómica. Ya. Entonces le puede dar una película clara de lo que está pasando. Nosotros Mm. hacemos muy poquito, Pero casi que ¿de anecdóticas. dónde sacaron eso que en Puerto Viejo estaba la variante de Brasil? No, pero es que lo que se conoció es un poco el caso de Loja, por ejemplo, que la Universidad de San Francisco de Quito y entiendo que la Universidad de Espíritu Santo también hicieron esa identificación. Ahora, en este momento, uno Mm. puede presumir que esa variante, como las otras, las El anteriores, mundo. por así decirlos, Ujú. están circulando comunitariamente en el Ecuador. Por eso, como puede haber, el virus va a seguir mutando, como pueden haber nuevas variantes y que se identifican, por eso este es un sistema que hay que irlo construyendo a través de un laboratorio genético que tenga la capacidad de sistemáticamente, no un laboratorio, una red de laboratorios que puedan ir sistemáticamente identificando estas variantes. Eso es lo que hay que construir. Yo diría que esas 5 iniciales son urgentes y esta pues hay que irla construyendo para progresivamente Y desarrollarla. otra cosa que se le ha pedido a los laboratorios privados y también como AER nacional y AER provincial, yo que soy parte de la Asociación de Radiodifusión, es el hecho de que por favor bajen el costo de las pruebas PCR en los laboratorios. Eso es importante para poder alcanzar ese segundo punto del que usted hablaba también, para tener esta salud pública requerida en estos momentos con la pandemia. Yo creo, Mariela, que también es momento en que tanto la iniciativa privada como el sector público establezca mecanismos con los laboratorios certificados a efectos de que personas que están en estos sitios de mayor afectación, personas que no tienen capacidad económica, puedan acceder gratuitamente a las pruebas a costa, digamos, a pago del Estado, porque es su obligación, es una medida de salud Pruebas pública. diferenciadas, más o menos como la universidad. Yo Pruebas de creo que fase es, es, diferenciada. es, es, es posible hacer en términos generales. Uno diría que de acuerdo con la Constitución, todo el mundo tiene derecho a una atención gratuita. Así dice la Constitución. Sin embargo, hay una serie de dificultades objetivas y yo sí creo que, por ejemplo, un laboratorio de universidades, laboratorios privados, naturalmente con un convenio serio de pago, porque pues Claro, obviamente también hay costos, ¿no es cierto?, que pudiesen identificarse sectores de mayor gravedad en grandes ciudades, en otros sitios donde hay mayor frecuencia, entonces poder hacer acceder, para que la gente, especialmente de menores recursos, acceda tempranamente a este tipo de elementos diagnósticos, que es vital para controlar la epidemia y que tiene que hacérselo de manera gratuita, porque obviamente las personas no tienen capacidad para afrontar, más allá de que también creo que es pertinente que se regulen, porque probablemente han habido ciertos excesos en cuanto a la determinación de costos, de precio, digamos, de las pruebas. Pero en lo fundamental creo yo que es una tarea del Estado que tiene que asumirla y el también Estado, creo que yo también creo que de la empresa privada. Yo creo que es un sí, esfuerzo de ambos dos, como decimos en Manaví, definitivamente. sí, Sabiendo que la PCR es la prueba más importante para poder determinar si tienes o no el virus en ese momento es y poder correcto. aislarte y no seguir contagiando. Eso es Es correcto. fundamental. También hay antígenos, ¿no? Ahora que están, son pruebas rápidas de antígenos que son bastante confiables y que pueden ayudar muchísimo. En realidad, en otros países ya están desarrollando esto, como cuando alguien tiene un termómetro en su casa, también tiene ya estos dispositivos caseros de antígenos en los que se hace y en minutos puede identificar. Creo que no, en el momento no hay en el mercado.
pero no hay en el mercado, pero hay en los laboratorios estas pruebas de antígeno, ¿no? Que son más rápidas y que son razonablemente confiables. Y en un momento dado irse preparando también. Yo creo que es parte de ese autocuidado, autogestión familiar y concuerdo plenamente con usted, Mariela, en que también la iniciativa privada debe hacerse presente en este momento. Claro que sí. Doctor, un gusto como siempre, el doctor Fernando Zacoto, para mí encantada como siempre de poder entrevistarlo, especialista en salud pública que es tan importante en esta época. Un abrazo, doctor, no se me pierda. Cualquier cosa le decir a Tatiana que no se olvide de usted, que hace tiempo que Con me gusto, lo... siempre, siempre a su orden, Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Con el auspicio de Nature's Garden, Eucamiel, Inmunolive, Magnesio Olive, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Banco del Pacífico, Produbanco, CNT, Interagua, Claro.